La noche estrellada de Vincent van Gogh. Técnica pictórica y estilo artístico. Vincent van Gogh utilizó la técnica del óleo sobre lienzo en La noche estrellada. Su estilo es posimpresionista, caracterizado por pinceladas gruesas y expresivas que capturan emociones intensas. Las pinceladas ondulantes y curvas en el cielo nocturno crean un dinamismo que transmite la turbulencia emocional del artista. La aplicación del color es deliberada y simbólica, alejándose del realismo para enfatizar la subjetividad y la percepción interna. Género y factura. La obra pertenece al género de la pintura de paisaje, específicamente un paisaje nocturno. La factura es vigorosa y textualizada, con capas de pintura aplicadas de manera que se aprecian los trazos individuales del pincel. Esta técnica otorga a la obra una sensación táctil y tridimensional, aumentando la intensidad visual y emocional del paisaje representado. Línea y forma. Las líneas en La noche estrellada son fluidas y curvilíneas, especialmente en las representaciones de las estrellas y las nubes en el cielo. Las formas son estilizadas, casi abstractas, con un ciprés oscuro que se eleva en primer plano contrastando con las suaves curvas del cielo. Estas características contribuyen a una atmósfera de movimiento constante y energía, capturando la agitación interna del artista. La luz, el valor y el modelado. La luz en la pintura es principalmente artificial, emanando de las estrellas y la luna. Van Gogh usa el contraste entre las luces brillantes y los oscuros profundos para modelar el cielo y el paisaje, creando así un efecto de brillo que casi se siente radiante. Este contraste acentúa la vivacidad de las estrellas, dándoles una presencia casi tangible y energética. El color. El uso del color es uno de los aspectos más distintivos de la obra. Van Gogh emplea tonos de azul profundo y vibrante para el cielo, contrastados con amarillos y blancos brillantes para las estrellas y la luna. Estos colores no solo representan la escena nocturna, sino que también reflejan el estado emocional del artista, con el azul sugiriendo melancolía y los tonos brillantes aportando un sentido de esperanza y luz. Espacio y perspectivas. El espacio de La noche estrellada es vasto y expansivo, con una perspectiva que dirige la vista hacia el cielo infinito. La disposición del pueblo en el fondo y el ciprés en el primer plano crean una sensación de profundidad. La perspectiva utilizada por Van Gogh, con un horizonte bajo y un cielo dominado la mayor parte del lienzo, enfoca la atención en el dramático firmamento nocturno. Composición, diálogo entre formas. La composición de la obra establece un diálogo entre las formas curvas del cielo y las formas más estáticas del pueblo y el ciprés. Esta interacción crea un contraste entre la calma terrenal y la turbulencia celestial. El ciprés actúa como puente visual entre la tierra y el cielo, vinculando ambos mundos y sugiriendo una conexión entre lo humano y lo divino. Sentido de la lectura, movimiento y ritmo. La obra se lee de abajo hacia arriba, comenzando en el pueblo tranquilo y moviéndose hacia el cielo agitado. El movimiento en la pintura es constante, con las curvas del cielo y las estrellas creando un ritmo ondulante que guía la vista del espectador a través del lienzo. Este ritmo visual intensifica la sensación de energía y dinamismo. Grado de figuración temática y función. Aunque la obra es figurativa, Van Gogh estiliza las formas naturales para expresar su visión personal. La temática de la pintura se centra en la conexión entre el universo y el individuo, explorando la vastedad del cosmos y la introspección humana. La función de la obra es tanto estética como emocional, invitando al espectador a contemplar la belleza y la grandeza del mundo natural, mientras refleja el tumulto interno del artista. Pasamos al contexto histórico, social y político. La noche estrellada fue pintada en el año 1889 durante la estancia de Van Gogh en el asilo de Saint-Rémy-de-Provence. Este periodo estuvo marcado por la lucha del artista con su salud mental y su aislamiento social. La pintura refleja la búsqueda de Van Gogh por la calma y la comprensión en medio de su agitación interna, situándose en un contexto de creciente interés por la psicología y la percepción subjetiva en el arte. Contexto económico y artístico.
En el contexto artístico, Van Gogh estaba influenciado por el postimpresionismo, un movimiento que buscaba expresar más allá de las limitaciones del impresionismo. Económicamente, Van Gogh nunca logró vender muchas de sus obras durante su vida, lo que refleja la falta de reconocimiento y apoyo financiero que enfrentó. Su estilo innovador y emotivo fue posteriormente reconocido y celebró, marcando un cambio significativo en el mundo del arte. Biografía del artista e historia de la obra. Vincent Van Gogh nació en el año 1853 en los Países Bajos. Enfrentó una vida llena de dificultades personales y profesionales. La noche estrellada fue pintada durante uno de sus periodos más difíciles en el asilo. Este tiempo de introspección y lucha influyó profundamente en la obra, que ha llegado a simbolizar su genialidad y su tormento. Influencias en el autor de otros artistas e influencia de este en los demás. Van Gogh fue influenciado por los impresionistas y postimpresionistas como Paul Gauguin y Georges Seurat. Sin embargo, su estilo único y su uso del color y la textura influyeron en movimientos artísticos posteriores como el expresionismo y el fauvismo. En La noche estrellada se pueden ver estas influencias y a su vez la obra ha inspirado a generaciones de artistas a explorar la emoción y la subjetividad en su arte. Ubicación actual. La noche estrellada se encuentra actualmente en el Museo de Arte Moderno, MoMA, en Nueva York, Estados Unidos. Forma parte de su colección permanente desde el año 1941. Valor aproximado. Aunque es difícil asignar un valor exacto a una obra tan icónica y culturalmente significativa, las estimaciones sitúan su valor en cientos de millones de dólares. En el mercado del arte actual, si La noche estrellada se pusiera en venta, podría alcanzar una cifra de entre 100 a 300 millones de dólares, dada su fama y la alta demanda de obras maestras de este calibre. Curiosidades y mensajes ocultos. Inspiración desde la ventana del asilo. Van Gogh pintó La noche estrellada desde su habitación en el asilo de Saint-Rémy-de-Provence. Aunque la vista desde su ventana no incluía la aldea que se ve en la pintura, Van Gogh añadió estos elementos para crear una composición más completa y emotiva. Elementos astronómicos precisos. Muchos estudiosos han señalado que Van Gogh representó el cielo nocturno con una sorprendente precisión astronómica. Las posiciones de Venus y algunas constelaciones visibles en la obra coinciden con la fecha y el lugar en los que Van Gogh pintó la obra. Venus, el lucero del alba, aparece en la pintura como una de las estrellas más brillantes. Influencia en las olas de Hokusai. Se cree que Van Gogh se inspiró en la famosa estampa La Gran Ola de Kanagawa de Hokusai para las ondulaciones del cielo en la noche estrellada. Las formas ondulantes y dinámicas del cielo pueden reflejar la influencia del arte japonés que Van Gogh admiraba profundamente. Representación del ciprés. El ciprés en primer plano, que se alza oscuro y solemne, puede interpretarse como un símbolo de la muerte y la eternidad. Estos árboles suelen asociarse a los cementerios y a los funerales, lo que añade una capa de significado al contexto emocional de la obra. Dualidad de la luz y la oscuridad. En contraste entre la luz de las estrellas y la oscuridad del cielo refleja la dualidad de la esperanza y la desesperación. La luz brillante de las estrellas simboliza la esperanza y el deseo de trascendencia, mientras que el oscuro cielo nocturno representa la lucha interna y la melancolía del artista. Posibles referencias bíblicas. Algunos analistas han sugerido que la espiral en el cielo podría representar la Vía Láctea y puede estar relacionada con visiones apocalípticas del libro del Apocalipsis en la Biblia, donde se menciona un cielo turbulento y dramático. Van Gogh, que tenía un profundo conocimiento de la Biblia, podría haber infundido estos elementos en su obra. Reflejo de la salud mental de Van Gogh. El dinamismo y la turbulencia en la pintura también pueden interpretarse como un reflejo del estado mental de Van Gogh, sufriendo de episodios de enfermedad mental y aislamiento. La obra puede considerarse una visualización de su lucha interna y su deseo de encontrar paz y estabilidad.
estudio científico del movimiento del flujo turbulento. De manera muy interesante, científicos han estudiado la noche estrellada para entender el fenómeno de la turbulencia. Han encontrado que las formas en espiral del cielo de Van Gogh siguen patrones matemáticos de flujo turbulento, lo que subraya la profundidad y la complejidad de su genio artístico. Muchos han sostenido que este lienzo de Van Gogh es una expresión de su emocionalidad. En su nivel más elemental, la noche estrellada representa la vista de Saint-Rémy de Provence, a la que Van Gogh tenía acceso desde la ventana del asilo de Saint-Paul de Mousol en Arles, donde estuvo recluido entre 1889 y 1890. Sin embargo, no todos los investigadores apuntan en esa dirección. Aparentemente, la noche estrellada de Van Gogh, relacionada con la circunstancia de su vida personal, se enlazaría también con una lectura de su tiempo histórico. De acuerdo con Stephen F. Eisman, en el libro Historia crítica del arte del siglo XIX, los objetos que representa Van Gogh en el lienzo son también una expresión de un imaginario anticapitalista romántico. Lúgubres cipreses, campanarios de iglesia, viviendas de campesinos con los hogares encendidos, colinas y estrellas y planetas. De hecho, Eisman agrega que la obra es parte de un ensueño sobre un futuro utópico basado en la imaginada integridad social de un pasado más sencillo. El investigador Albert Boyne también acusa la lectura que trasciende la mera justificación de desahogo personal. Su hipótesis, sin embargo, es diferente a la de Eisman. En su libro La noche estrellada, la historia de la materia y la materia de la historia, Boyne sostiene que, tras un estudio detallado de la composición, ha preferido ver al pintor, según afirma, como un realista y no como un loco que ha sosegado su locura en el caballete. Pero, ¿hacia dónde apunta Boyne? De acuerdo con el investigador, la obra no puede ser reducida a un mero desahogo. Por el contrario, Boyne sostiene que el artista había estudiado dedicadamente la astronomía y la astrología, y ello ha sido reflejado en este lienzo. Por ejemplo, al respecto de la luna, sostiene que la dirección de sus cuernos apuntan hacia el oriente, es decir, que Van Gogh ha representado la hora cercana al amanecer. En efecto, los elementos internos del cielo nocturno y la noche estrellada han sido analizados exhaustivamente, especialmente la estrella más luminosa del cuadro, que según investigadores actuales corresponde al planeta Venus. Así, en medio de la tormenta emocional del pintor, es probable que éste haya querido atrapar en el lienzo un registro astronómico y astrológico de su destino. Muy probablemente este cielo abre una gran pregunta sobre el porvenir de Van Gogh y también sobre la utopía de salvación. Vamos a analizar el cuadro de la noche estrellada más exhaustivamente. El óleo de la noche estrellada fue pintado por el artista Vincent Van Gogh, como ya hemos dicho varias veces, durante su internamiento voluntario en el hospital psiquiátrico Saint-Paul de Mousol, en las afueras de Saint-Rémy, Francia. Vincent Van Gogh renuncia a la forma impresionista de observación directa de la naturaleza para plasmar formas y colores del ámbito más imaginario e íntimo. Su interpretación personal da lugar a un estilo propio y único. Descripción iconográfica. La composición claramente está dividida en una suerte de dos franjas o secciones horizontales que forman la bóveda y el paisaje celeste. Bóveda celeste y los astros. En la bóveda celeste vemos un cielo nocturno con 11 estrellas con halo propio, vibrante y exagerado, dos espirales de nebulosas que se abrazan una a la otra creando la sensación de movimiento y fluidez, como en dirección a la luna. Esta se encuentra en la esquina superior derecha en estado menguante y destaca con la gama de tonos amarillos igualmente luminosa y vibrante, como si fuera más bien un sol. El paisaje terrestre. En la base del lienzo podemos observar un paisaje cargado de colinas y montañas, de curvas poco pronunciadas y un pueblo, lleno de casas, trigales y olivares, que afirma
y reafirma la horizontalidad aparente de la bóveda celeste. Dos elementos de la composición rompen esa horizontalidad y junto al cielo estrellado acaparan la atención del espectador: la torre de la iglesia y un ciprés. Estos son los únicos dos elementos que apuntan hacia el cielo. Estos elementos quiebran sutilmente la composición y mantienen equilibrio a la misma vez que dirigen la mirada al foco de interés del pintor, la noche estrellada. Los colores. La distribución de los colores blancos, amarillos, verdes y azules que el pintor aplica en el cielo son mucho más vivos que los tonos sombríos usados en la ciudad. El uso de los colores blanco y amarillo para crear el efecto de los espilares lleva la atención del espectador al cielo. La técnica. Entre las características de la obra de Van Gogh es necesario tomar en cuenta la técnica. El artista ha optado por el óleo sobre lienzo, pero su tratamiento es absolutamente personal, dejando de lado los principios de profundidad espacial, así como la idea del acabado. El pintor postimpresionista usa la pincelada gruesa, ya concéntrica, ya ondulante, como si estuviera imitando un tejido popular. Los trazos también acentúan el contraste entre el cielo y la ciudad. La ciudad es creada con trazos rectos, cuadrados y breves, inculcando serenidad y acentuando la oposición de las curvas frenéticas del cielo. La pintura está hecha con pinceladas energéticas y pastosas que forman surcos y relieves. Las líneas son dinámicas al serpentear y ondular por el cuadro, lo que crea sensación de movimiento continuo.